sector para la atracción de inversiones. Les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, para todos es conocido que las unidades productivas, para poder subsistir en su actividad económica, necesitan generar ventajas para poder subsistir en su actividad económica, generar ventajas competitivas que les permita tener una diferencia importante sobre todas las demás con las que comparte el escenario económico. Los parques industriales, las empresas instaladas en ellos, así como las empresas en general, no son la excepción. Por eso es que la Subsecretaría de Promoción, Industria, Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Proyectos Estratégicos de la SEDECOP, a través de la Dirección para la Atracción de Inversiones y para dar cumplimiento a los ejes del Plan Veracruzano de Desarrollo, los objetivos del programa sectorial, el reglamento interior de la Secretaría y las reglas de operación del Programa de Desarrollo Industrial para el Bienestar de Veracruz, es que realiza eventos de capacitación en materia de certificación. Es por ello que tuvimos el honor de invitar a los representantes de los parques y contamos con algunos de ellos, como lo es Bruno Plagueay, Tamaca, Technology Park, San Julián, Litoral del Golfo e Iztac, y de manera también muy especial a las empresas y entes educativos que hoy nos acompañan. Bienvenidos, muy buenos días a todos. Pues bueno, vamos a iniciar este webinar. Me voy a permitir leer una breve reseña de nuestro ponente, ¿sí? Si me lo permiten. Nuestro ponente, Araceli González Morales, es ingeniero industrial por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, con la especialidad en evaluación de proyectos, auditor con certificado internacional para diferentes normas ISO y normas mexicanas. Con una experiencia acumulada de más de 20 años en materia de desarrollo, implementación y evaluación de la conformidad, ha colaborado con diferentes empresas de consultoría y certificación. Ha sido asesor especialista y auditor de tercera parte en empresas públicas y privadas. Es miembro activo del IMSE, /CTNN 9, Comité Técnico de la Normalización Nacional de Sistemas de Gestión de la Calidad y Evaluación de la Conformidad desde 2008. Ha participado desde 2014 en el Comité Mexicano para la Atención de la ISO. También ha sido coordinador titular del Grupo de Trabajo de Organismos de Certificación, acreditado por la EMA-AC desde marzo de 2011 a la fecha. Ha sido presidente del Comité de Evaluación de Organismos de Certificación de la Entidad Mexicana de Acreditación AC en el año 2013 y 2014. También ha sido miembro del Comité de Evaluación de Organismos de Certificación de la Entidad Mexicana de Acreditación AC de 2011 a la fecha. En materia de alta gerencia, cuenta con diversos diplomados en desarrollo organizacional, calidad y alta gerencia. Actualmente colabora en Factual Service, organismo de certificación e inspección, en la Dirección de Operaciones para Sistemas de Gestión, Producto e Inspección para Tercero, autorizado por COFEPRIS, en las ramas dispositivos médicos y medicamentos. Pues creo yo que es un buen currículum, una buena experiencia, y creo que nosotros vamos a adquirir muchos conocimientos que tal vez sí tengamos alguno de ellos, pero si en alguno tenemos alguna duda, creo yo que este va a ser una buena oportunidad para poder nosotros ampliar nuestra visión. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la ingeniero Araceli, no sin antes decirles que me gustaría que por favor en el chat de esta webinar pudieran ustedes poner su nombre, su cargo y a la empresa o al parque que ustedes están representando. Les agradezco mucho, bienvenidos y adelante, ingeniero Araceli. Gracias. Pues buenos días a todos y todas. Muchas gracias, arquitecta Soto, por la presentación.
Me complica mucho usted con el currículum que acaba de compartirnos, pero espero cubrir las expectativas que tenemos para esta sesión de webinar. Muchas gracias, por supuesto, a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz por invitarme a compartir con todos y todas un poco sobre la importancia del cumplimiento de las normas. Que para serles honesta, cuando me invitan a participar y hablarles de las normas, decía, ¿por dónde empiezo? El cumplimiento de las normas es muy amplio. Traté de hacer una semblanza muy breve en este tiempo que tenemos programada para la sesión, pero bueno, sé que hay sesiones que van a tener consecución después de esta y espero que podamos ir aprendiendo todos y todas un poco de lo que son el cumplimiento de las normas. Bien, pues les quiero platicar un poco de las normas. Antes de hablar de las normas, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué hablamos del cumplimiento de normas? ¿Qué son las normas? Y me permití establecer esta acotación entre paréntesis. Más adelante vamos a ver si hablamos de normas o de estándares, porque además hoy muy en boga está el tema de que si estas son normas o estándares. En un momento más les voy a platicar por qué hay esta disyuntiva de cómo vamos a nombrar o cómo vamos a llamar a la normativa o al cumplimiento de estas normas o estándares. Pues bueno, cuando me dijeron que iban a haber invitados e invitadas de los parques industriales, dije, bueno, pues ¿qué les voy a hablar a los expertos y expertas en normativas? Bueno, pues yo me encontré con la norma mexicana, la R046, que seguramente muchos de ustedes conocen, que habla sobre los parques industriales, que además habla sobre los parques industriales acotándolo desde parques industriales en construcción, parques industriales ya en operación y que nos da lineamientos importantes como las vialidades, las zonas verdes, la iluminación con la que deben contar cada una de estos parques industriales, los servicios por metros cuadrados o por superficie que pudieran construir, que pudieran cubrir, y bueno, también la relación directa entre otras normas, por ejemplo, la norma B025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos habla específicamente de en este caso, de la iluminación que deberá tener cada uno de los centros de trabajo. La norma 030 de la Secretaría de Energía sobre eficiencia energética de iluminación o de luminarios, la norma para residuos al alcantarillado, la norma en cuanto al tratamiento de aguas residuales, todas ellas enlazadas o encaminadas al cumplimiento de parques industriales. Decía yo, bueno, vamos a hacer una analogía sobre el cumplimiento de las normas en parques industriales. ¿Dónde vemos las normas? Por ahí también quisiera empezar. ¿Dónde vemos el cumplimiento o la necesidad de establecer normativas? Pues bueno, no todo es cumplimiento y no todo es trabajo. Recientemente, en los pasados Juegos Olímpicos, la realidad es que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, yo le puse ahí 2021 porque por las condiciones que todos conocemos y sabemos recientemente se realizaron, pero bueno, también ahí hay el cumplimiento de normativas, también para ello es necesario el cumplimiento de normativas. Les quería compartir que la norma internacional ISO 20121 fue una norma que se utilizó para el desarrollo del ejercicio de estos Juegos Olímpicos. Esta norma internacional nos da las bases, nos da las estrategias para establecer la sostenibilidad en la gestión de eventos, con un apartado muy particular que esta normativa no consideraba, que era en condiciones pandémicas o en condiciones de emergencia, cómo desarrollar la sostenibilidad de este tipo de eventos. Bueno, también quería compartirles que existe una norma oficial mexicana, la 245, que nos habla, por ejemplo, en nuestro país, de las condiciones específicas, de los niveles permisibles, de algunos factores específicos que deberán cubrir las aguas o el agua de las albercas utilizadas para el deporte de la natación. Esto es una norma mexicana, una norma oficial mexicana. Y también me encuentro con una norma mexicana, la S27 en su parte 1, que nos da las características, las dimensiones, las especificaciones que deben cumplir, por ejemplo, los balones de fútbol en este sentido de este deporte. Entonces, normas, ya lo vimos, que también en parques industriales. Quería compartir también en los pasados Juegos Olímpicos que las normas están en todas partes. Y bueno, también algo que para muchos fue un tanto doloroso, les quiero compartir, el que desapareciera de nuestros productos de alimentos el etiquetado. Y les decía yo que doloroso para algunos de nosotros, pues ya no pudimos ver más
al osito Bimbo, al tigre Toño, a Pancho Pantera, una servidora ya con más años, seguramente las nuevas generaciones me van a decir que de qué les hablo, de estas emblemáticas figuras que por una modificación en la normativa, la norma oficial mexicana, la 051, también en este caso nos prohíben o nos limitan a la presentación de estos personajes asociados con los alimentos. Es decir, hace modificaciones en las especificaciones generales del etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas y en lugar ahora de hacernos mención a estos personajes que yo compartía, pues ahora nos dan información mucho más específica en cuanto al consumidor, cuando hablamos de los 5 sellos, que por ahí estuvo muy en boga y causó un revuelo estos cambios en la normativa. Ahora, en lugar de estos personajes emblemáticos, tenemos que hablar, me parece muy acertada, por supuesto, esta modificación, tenemos que hablar del exceso calórico, de los excesos en azúcares, grasas saturadas, grasas trans, y el exceso de sodio que pueden contener cada uno de estos alimentos, un poco para hacer más accesible la información al consumidor y de alguna forma establecer el consumo responsable de cada uno de estos alimentos. Pero bueno, esto es hablando en materia de normas o dónde vemos las normas. En materia ya les compartía de eventos, en este caso de esparcimiento, deportes, ¿por qué no en parques industriales y también en la vida cotidiana en los alimentos? Pero lamentablemente también hay una parte importante en las normas y en su incumplimiento. Para ello me permití traer algunas notas, una de ellas muy dolorosa para la Ciudad de México. A menos de 3 meses de esta tragedia que se presentó el 3 de mayo del 2021, seguramente muchos de ustedes escucharon hablar sobre, o escucharon o vieron información sobre el accidente que deja 26 muertos y un centenar de heridos, lamentablemente. Aquí la imagen que dieron la vuelta al mundo, pues bueno, fueron dolorosas. Les comparto que a 3 meses de esta tragedia, estamos próximos a que el 23 de agosto se dé, en este caso, el informe, el peritaje, que nos dé los resultados por los cuales se dio como consecuencia esta terrible tragedia. Les quiero compartir también que en un primer informe preliminar, las causas que nos llevaron u ocasionaron este accidente fueron a consecuencia de fallas estructurales. Pero me encontraba con gran asombro que hace más de un par de años, en el 2015, comparto también o tengo la oportunidad de compartir una charla como esta hablando del cumplimiento de normas y en el 2015 se presentó un informe que hacía referencia a algún incumplimiento de normas en la construcción y puesta en marcha de esta línea dorada, la línea 12 del metro. Y me encuentro con gran asombro que ya había comentado algo que hoy es una realidad, que el incumplimiento de normas y estas fallas estructurales se da como consecuencia de algunas recomendaciones que les decía yo desde el 2015 venimos reflejando. Yo les quería compartir algunas de las observaciones, por ahí tal vez algunos de ustedes ya escucharon que se hizo recomendaciones sobre el cambio, en este caso en los medios neumáticos de los trenes que circulaban por esta línea. Entre ellas, una de las recomendaciones que tenía ya años que se había hecho es el reajuste o el reperfilado de las ruedas de los trenes en cumplimiento o en alineación con una norma francesa, la NF 03402. Aquí, detalles estructurales que nos llevaron al incumplimiento de las normas y, por supuesto, a esta terrible desgracia. También les quería compartir que hay normas que no se cumplieron del todo en este sentido, que es la norma UNE, una norma, la 60077, que nos da las aplicaciones específicas, las aplicaciones ferroviarias específicas a cubrirse en equipos en este caso eléctricos para material rodante. Condiciones generales de servicio y reglas generales. Otra norma que nos llevó a esta consecución de fallas estructurales. Y bueno, nada más por cerrar, para mencionarles o para cerrar en esta situación de la desgracia, también implicadas. La norma 135, prácticas comerciales, requisitos de información a la venta en materiales para construcción. Desafortunadamente, el incumplimiento de normas, y yo solo mencionaba algunos, nos llevan a estas situaciones. Y bueno, ¿qué hablar también de una nota que recientemente todos tuvimos en la cabeza seguramente? El que nos pasaran a nivel internacional a una categoría 2 en nuestros espacios aéreos o nuestras líneas aéreas.
¿Qué significa el que nos hayan marcado con una categoría o nos hayan bajado a categoría 2? Bueno, pues lo que significa es que se carece de los requisitos necesarios para supervisar a las compañías aéreas del país, en este caso en México, de conformidad con las normas mínimas de seguridad internacionales. Esto, dicho en otras palabras, implica que no tenemos los elementos para dar seguimiento y evaluación a las consideraciones mínimas de seguridad a través del cumplimiento de normas. Otra vez, es un tema delicado. Yo les quiero compartir 3 normas relacionadas con en este caso con esta categoría que nos observaron a nivel internacional, que es el establecimiento de las condiciones de lo que incluye el manual de vuelo, la NOM 018, que otra norma que establece el contenido del manual de despacho para empresas de transporte aéreo de servicio público, la NOM 040, o la NOM 043 en su parte 1, que regula el servicio de mantenimiento y o reparación de aeronaves y sus componentes en el extranjero. Estas 3 normativas, todas emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues son también algo importante que debemos de cumplir y debemos tener en cuenta y van relacionadas directamente con esta categoría bajo la cual fuimos marcados como numeral 2, que estuvo muy en boga hace unos meses. Otra vez hablando del incumplimiento de normas. Bueno, también quería traerles algunas notas que están muy allegadas a nosotros hoy por las condiciones de la pandemia internacional que estamos viviendo y que no termina, por cierto. Quería compartirles también una alerta sanitaria que salió emitida por la FDA y también a través de nuestra autoridad sanitaria por COFEPRIS, donde nos dan una alerta sobre el gel antibacterial, estos elementos de aseo o de prevención que están exigiéndose a nivel internacional en colaboración o en este caso acompañados del lavado de las manos, la utilización del gel. La alerta de la cual fuimos objeto es en este sentido el que nuestros geles contenían metanol y que bueno, esto es dañino y causa en algunas condiciones causa cáncer o es cancerígeno en este caso cuando entra en contacto con la piel. Bueno, pues ahí interesante y les quiero compartir que antes de la pandemia el gel antibacterial no era vigilado o tan vigilado en nuestro país. Este es un dispositivo médico. El gel antibacterial es un dispositivo médico, nada más para hacer la analogía de la importancia de este líquido, de tal cual, de esta sustancia viscosa, porque entra en contacto con la piel. La alerta se dio porque no estábamos cumpliendo con la monografía internacional para los elementos o los materiales de este gel antibacterial. Dato interesante también. Pero bueno, hoy por hoy surge como consecuencia de esta alerta sanitaria que tenemos por nuestra autoridad nacional y también a su vez por las condiciones que denuncia o declara la FDA, una norma emergente. Otra vez el cumplimiento de las normas nos da relevancia al respecto del cumplimiento de requisitos y especificaciones. Esta norma es la norma emergente 022 y nos da, como yo les compartía, las especificaciones generales para antisépticos tópicos a base de alcohol etílico o isopropílico. Nos da información comercial e información sanitaria. Datos interesantes. Y bueno, también como consecuencia de esta pandemia y parte de las recomendaciones es que el gel antibacterial que se use tenga un porcentaje mínimo de alcohol al 70%. Pero ¿qué pasaba con los geles o qué pasa hoy por hoy? Todavía por ahí me he encontrado con algunas marcas comerciales que no cumplen con el etiquetado, donde no sabemos, o yo los invitaría a todos y todas a que hagan una revisión, me ha pasado y les comparto, donde no sabemos el nivel o el porcentaje de alcohol que tienen estos geles. Si hablamos de un 70% mínimo, como cuando cruzo a la revisión de la etiqueta, ¿cómo identifico que estoy utilizando el gel apropiado? Más allá de la alerta que salió por el contenido en metanol, hoy no tengo identificación del porcentaje de alcohol. Es decir, no sé si es o no funcional para coadyuvar al SARS-CoV-2. Bueno, pues quiero compartirles también que existe una normativa, la norma 137 de la Secretaría de Salud, que nos habla sobre el etiquetado específico de los dispositivos médicos. Si yo les hablaba sobre que el gel antibacterial es un dispositivo médico, hoy la vigilancia se está enfocando en asegurar que cumple con los requisitos del etiquetado, parte de los lineamientos que estableció o que establece esta norma emergente para la vigilancia de este dispositivo gel antibacterial.
Bueno, y ya hablando también en materia de la pandemia y de algunos otros elementos un tanto cuanto más críticos, pues les quería compartir también este listado de dispositivos médicos prioritarios que se emitió en noviembre pasado por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las especificaciones técnicas que debían cubrir estos dispositivos médicos utilizados o necesarios de manera emergente para combatir la epidemia que estamos hoy viviendo. Bueno, también importante considerar que estos dispositivos en nuestro país sí tienen regulación, sí tienen normativas específicas a cumplir y esto nos ha permitido la fabricación, en este caso, o la generación, el cubrir estos requerimientos con algunos elementos emergentes, con algunos productores emergentes que han surgido, que se dedicaban a otros productos, a la fabricación de otros productos y que apegados a la norma o a las diferentes normativas en materia de dispositivos y médicos han permitido fabricarlos y pues por supuesto combatir o contribuir a la combate de esta pandemia. En este sentido les quería compartir tres normas muy importantes en cuanto a dispositivos médicos. La norma internacional ISO 13485 que nos habla sobre la gestión de un sistema integrado, un sistema de administración para asegurar la calidad de los dispositivos médicos. La norma mexicana, la norma oficial mexicana 240 que nos habla de la tecnovigilancia o del seguimiento de algunos efectos adversos que pudieran tener los dispositivos médicos. También muy importante, y esta normativa no es nueva en nuestro país, esta normativa fue emitida, la última revisión con fecha del 2012, y por supuesto la norma 241 del 2012, buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. Esta norma nos permite identificar cuáles son las medidas mínimas que deberán cumplir los fabricantes de dispositivos médicos para asegurar la calidad y finalidad de uso de sus productos. Tres normas que en nuestro país parecen simples, parecen muy sencillas, pero que ya nos regían bajo las condiciones de seguridad, salud y eficacia de la fabricación de dispositivos médicos. Lamentablemente, me ha tocado revisar países como en este caso Paraguay, Uruguay, donde no les podían llegar estos equipos o estos dispositivos médicos prioritarios y no tenían mecanismos para fabricarlos, dado que no tenían normativas y hoy por hoy están trabajando en ellas, en especificaciones, normas que les permitieran asegurar la calidad de sus productos. Es por esto muy importante mencionar que también la normativa ha contribuido en nuestro país y son normas que no son de reciente creación. Les compartía las fechas de emisión solo para darnos una idea o tener una visión general sobre el cumplimiento de estas normas de años atrás. Bien, también quería compartirles un poco y me permití tomar como referente esta pirámide de Kelsen del sistema jurídico mexicano para identificar un poco cuál es la estructura de las normas en nuestro país. Me pareció esta pirámide muy acertada porque nos da los diferentes niveles estructurales de cómo se encuentran las normas situadas en nuestro sistema jurídico. Bueno, el lugar o la cúspide de la pirámide lo constituyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en su nivel 2, en el 3 las leyes federales, 4 las leyes locales o leyes ordinarias en la estructura o el nivel estructural de nuestra pirámide, en el nivel 5 los decretos, en el 6 los reglamentos y en el 7 están nuestras normas jurídicas individualizadas o los estándares en las diferentes materias o rubros que impliquen o que se quieran regir. Esta pirámide me pareció muy clara, nos da una visión general sobre la estructura que guardan las normativas en nuestro país. Hace un momento yo les compartía que cómo les vamos a llamar, porque además ahora ya lo han de estar escuchando ustedes frecuentemente. Ya no se llaman normas, se llaman estándares. Bueno, pues les quiero platicar de dónde viene esta disyuntiva, esta discusión que existe al respecto. Hasta el 2020, hasta agosto específicamente, hace un año del 2020 que entra en vigor la nueva ley, nos regía en materia de normalización y metrología la Ley Federal de Metrología y Normalización. En su momento y por más de 20 años identificadas nuestros estándares como normas. Nada más que a nivel internacional es mucho más aplicable y conocido el término de estándares.
a partir, les compartía yo, de agosto del 2020, entra en vigor o se sustituye la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y entra la Ley de Infraestructura de la Calidad. En esta ley, una de las principales preocupaciones, pues, era también homogenizar, estandarizar, igualarnos, dicho de otra manera, con la normativa internacional. Y por ello es que ahora nombran a nuestras normas estándares. Serán estándares, en un momento más lo vamos a ver, estándares nacionales, estándares internacionales, estándares obligatorios, pero bueno, eso no significa que las que hoy están publicadas cambien inmediatamente de normas a estándares. Hoy siguen siendo nuestras normas oficiales mexicanas o nuestras normas mexicanas. Pero de ahí viene la situación. Yo quería hacerles compartirles esta aclaración, porque hoy también se dice mucho, ya no son normas, son estándares. Al final del día, el concepto es en relación a la estructura jurídica, el cumplimiento, las especificaciones de productos o servicios. Hoy podríamos decir, en este periodo de transición, son normas y o estándares. Hoy, por Ley de Infraestructura de la Calidad, la nomenclatura correcta es de estándares. Y bien, hablando de estándares, ¿cómo está estructurada en México estas diferentes normativas o estándares? En México contamos con un acervo normativo que contiene 4 diferentes normas. La primera de ellas, y que ya les he mencionado algunas, las normas oficiales mexicanas. Vamos a verlas identificadas hoy por hoy o hasta nuestros días, hasta que surge el reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, identificadas con las siglas NOM, Norma Oficial Mexicana. Estas normas oficiales mexicanas son de cumplimiento obligatorio, las tienen que cubrir todos y todas los centros de trabajo. En este sentido, todas las empresas tienen que cumplir con las normativas NOM, independientemente del sector, por supuesto, al que les aplique. Pero estas son de carácter obligatorio y hay que cumplirlas. Su implementación, su cumplimiento es obligatorio, dicho en otras palabras. NOM, Normas Oficiales Mexicanas. Hay algunas otras normas que representan las normas mexicanas, identificadas como NMX, y estas normativas en su gran mayoría son de carácter voluntario, es decir, el cumplimiento, el apego a sus requisitos y especificaciones se da por voluntariado, por intención de las diferentes organizaciones o por apego a las mejores prácticas. Sin embargo, las normas mexicanas, por exigencia, y lo vamos a ver en un momento más, de algunos particulares o por la exigencia, necesidad de concursos, en algunas, sobre todo en cuestiones de licitación, en algunos sectores, se convierten en normas oficiales por su, diría yo, por su demanda de cumplimiento. Pero hasta que esto no se presente, son consideradas normas de cumplimiento voluntario. Normas mexicanas. Las normas de referencia, que son aquellas que se establecen como base o como plataforma para complementarse con normas oficiales, en muchos de los casos, o normas mexicanas, son las normas de referencia, entre ellas las que emite o las que de alguna forma gira Pemex, IMSS, CFE, etcétera, etcétera, y que, como yo compartía inicialmente, son normas que nos van a apoyar en la especificación, en la claridad, al cumplimiento de algunas normas oficiales mexicanas. Y por supuesto las normas internacionales, que son en su gran mayoría normas ISO, establecidas por la Organización Internacional de Estándares, o las normas IEC. Estas normas, en muchos de los casos, normas internacionales, se tropicalizan, vamos a hablar de ellas más adelante, se tropicalizan, se transforman, se adhieren a nuestras normas y son emitidas como normas mexicanas. Todo esto en la plataforma actual que les compartía inicialmente, de la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Bueno, ¿cuáles son los tipos de normas que existen? Ya vimos que hay de diferentes especificaciones de cumplimiento, obligatorias, de referencia, oficiales, etcétera, etcétera. Las normas oficiales mexicanas, ya les compartía, son de carácter obligatorio en su cumplimiento y en su gran mayoría van relacionadas con los diferentes sectores para dar certeza en la fabricación de los productos o en la prestación del servicio, en la seguridad de los trabajadores, en el ahorro de energía. Las vimos hace un momento también encaminadas hacia la salud,
en cuanto a la protección del consumidor y la protección también del medio ambiente. Las normas voluntarias o NMX son las que nos van a dar la plataforma para la mejora en las organizaciones en muchos de los casos, hablando de desarrollo tecnológico, competitividad, calidad, comercio internacional, mejora del entorno regulatorio y la innovación. Estas normas, esos serían sus dos grandes rubros en cuanto a normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas o voluntarias. Bueno, vamos a hablar un poquito aquí de las normas oficiales mexicanas, de las NOM. Yo les traigo algunas imágenes. Una de ellas me pareció muy visual. Esta instalación eléctrica que se está incendiando, ¿no? Y iba a traerles un árbol de Navidad, pero no me quedaba mucho con las fechas, porque también hay muchos árboles de Navidad que se incendian por esas series navideñas que compramos a muy bajo costo, en algunos casos en el mercado, en los tianguis, no sé en Veracruz, pero aquí en los puestos del metro, afuera venden en Navidad una serie de series navideñas, valga la redundancia. No, hay muchos, de alguna forma, negocios informales, puestos informales, que venden estas series navideñas y que ocasionan situaciones como esta. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estas series navideñas, muchas de ellas introducidas a nuestro país bajo condiciones no legisladas, no obligatorias, no cumplen con la normativa oficial mexicana. Existen normativas oficiales mexicanas, la norma 03, que nos establece, de la Secretaría de Energía, que nos establece las condiciones específicas que deben cumplir estas series navideñas, que deben cumplir muchos de los productos eléctricos y electrónicos, porque también una plancha que conectamos y nos va a ocasionar un incendio, eso está normado, eso está especificado en estas normas oficiales mexicanas. Por eso es muy importante asegurarnos que nuestros productos han sido revisados, y el principal objetivo de esta norma es garantizar la seguridad en el usuario y que en términos prácticos no ocasione estos accidentes, ¿no? Bueno, también la norma, les decía yo, muchas de ellas dirigidas al consumidor, y hablábamos de la norma 51, y les puse una imagen del carrito del supermercado, donde parte de lo que nos obliga o nos establece esta normativa es asegurar que las condiciones del contenido, en este caso de nuestros productos en alimentos o bebidas alcohólicas, también esté especificado y también lo conozca el consumidor, ¿no? Es importante también en cuanto al cumplimiento de las normas oficiales. Una norma oficial mexicana también que se tiene que cumplir, y ya les compartía yo hace un momento, es la norma del etiquetado de dispositivos médicos, o la norma oficial mexicana 059 de la Secretaría de Salud, que nos permite garantizar que en este caso, los medicamentos han sido fabricados bajo un estricto control de calidad y especificaciones que cumplen con estándares internacionales. Eso es lo que garantiza nuestra normativa oficial mexicana. Hace algunos días escuchaba en una nota que se estaban vendiendo algunos productos, pues voy a decirlo tal cual, productos milagros que curaban el COVID, ¿no? Y que se vendían en algunos nuevamente mercados, en algunos negocios informales. Y cuando le preguntaba a las personas que me lo compartían como oro molido, estos medicamentos que cumplían, o que en este caso satisfacen los requerimientos de los pacientes para curar el COVID, les compartía que en su etiquetado, ¿qué decía acerca de las normativas? Y pues me decían, no, pues ni etiqueta traen, ahí tienen un laboratorio medio extraño y dice que curan el COVID, ¿no? Pues no hay otra forma de mencionarlos como productos milagro. Esta norma en materia de medicamentos asegura que los productos han pasado, les decía yo hace un momento, por estrictos estándares de calidad, y que además sus resultados son comprobables. Esto es otro ejemplo de las normas oficiales mexicanas. Y bueno, también hablamos de normas de eficiencia energética, donde nos garantizan que el consumo, por ejemplo, en nuestros luminarios, en nuestros focos, pues está garantizado en cuanto a un nivel de eficiencia. Las normas de eficiencia energética en el caso de luminarios, por ejemplo, pues bueno, nos dicen, no sé si ustedes han escuchado que nos dicen que el cambiar a focos ahorradores, focos de LED, pues va a ocasionar una baja en nuestros recibos de luz. En muchos de los casos, y me incluyo como
como parte usuaria, donde yo decía que esto no era posible, porque además un foco de LED, que además son los que hoy ya están más en el mercado, ya los antiguos focos ya es muy poco probable identificarlos o comprarlos. La realidad es que están garantizados bajo las condiciones de la normativa oficial mexicana, que efectivamente dan una eficiencia mucho mayor a la que daban nuestros focos tradicionales. También existe una norma oficial mexicana, la 030, para establecer las condiciones de eficiencia en estas luminarias. Pero bueno, no solo hablar de seguridad, no solo hablar de medicamentos, perdón, o de salud, de información al usuario o de eficiencia. También hay una norma que recientemente, en el 2018, fue emitida y ya se hizo obligatoria en su totalidad en el 2020. La norma 035, que por ahí muchos de ustedes recordarán porque era la mencionada norma del estrés, ¿no? Y además por ahí me tocó escuchar que algunos colaboradores decían, bueno, pues ya ahora me están obligados a atender mi estrés y están obligados a asegurar que no me estreso en el trabajo. Y algunos me llegaban a compartir, no, pues ahora me van a tener que poner una sala de yoga, una sala de masajes, porque yo en el trabajo me estreso solo por el simple hecho de llegar y el transporte, ¿no? No es esta no era el objetivo, no es el objetivo de la norma 035, pero sí la norma 035 nos lleva, es una norma de carácter obligatorio y nos lleva a establecer las condiciones mínimas para dar cuidado o encauzar el cumplimiento o el tratamiento de los factores de riesgo psicosocial. Estos son ejemplos, algunos de los ejemplos de normativas oficiales mexicanas que debemos de cumplir en todos los centros de trabajo según nos vayan aplicando. Esto es muy importante. Si soy el sector fabricante de medicamentos, tengo que aplicarme estas normas. Hay normativas que son aplicables para todos y todas. Es decir, todos los centros de trabajo tienen que aplicarse a ellas, sobre todo aquellas de las normas de las emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas no van dirigidas a sectores particulares, empresariales, sino estas tienen que aplicarse de manera general a cualquier centro de trabajo. Entre ellas, la norma 035 de factores de riesgo psicosocial, la norma sobre condiciones de seguridad y salud, la norma 030 de la Secretaría del Trabajo. Estas normas son de carácter obligatorio de cumplimiento en los centros de trabajo. Bueno, también quería traerles a la mesa algunas normas mexicanas, algunos ejemplos para entrar en materia de estas normas que les decía yo que son de carácter voluntario y que en muchas de ellas se convierten en o adquieren un tema de carácter obligatorio, como por exigencia de los propios, en este caso de los propios usuarios. Miren, una de ellas es la norma, en este caso la norma 605 de Normex. Es una norma, la norma mexicana F, que esta norma nos da las condiciones mínimas, en este caso, de inocuidad, es decir, garantizan que los alimentos no nos van a afectar, no nos van a hacer daño, en materia de manejo higiénico de alimentos. Esto efectivamente, esta norma es una norma de carácter voluntario, no es obligatoria. Sin embargo, muchos comensales, muchos usuarios empezamos a utilizarla o a exigirla. ¿O cómo empezamos a utilizarla? ¿Cómo empezamos a exigirla? Pues muchos de nosotros lo que buscamos es que exista este distintivo H, porque es el que se otorga para estas normativas, este certificado, este distintivo, esta distinción en este caso, en los restaurantes de hoteles, también, por supuesto, algunos centros de trabajo en sus comedores industriales empiezan a certificar esta norma o obtener el distintivo, porque les decía yo, es una norma de carácter voluntario, pero empezamos a exigirlo los propios usuarios. ¿Y cómo? Mediante la elección de restaurantes, de hoteles, en este caso, en sus restaurantes, sus servicios de banquetes, donde se manejan alimentos, porque estamos como usuarios exigiendo que tengan esta distinción, este distintivo, para darnos tranquilidad en cuanto a la inocuidad de los alimentos. Dudo mucho que las tortas de la esquina y los taquitos de la vuelta tengan este cumplimiento de estándar, este cumplimiento de normas y de requisitos. La norma para el manejo higiénico de alimentos. Otra normativa que el año pasado estuvo muy en boga, hoy por hoy la agradecemos muchos usuarios, es la norma mexicana COE, la 001 de la Secretaría de Fomento Industrial, tal cual lo establecen sus siglas. En este caso es una norma para asegurar el comercio electrónico
¿Qué es lo que nos establece esta normativa? Esta normativa nos establece que el sitio en el que estoy adquiriendo productos en línea, y por eso les decía que estuvo muy en boga el año pasado, este año también, pero el año pasado que no queríamos asomarnos a la puerta, empezamos muchos de los que no lo hacíamos a comprar mediante elementos electrónicos, comprar en línea, pues existe una normativa que también nos apoya o nos ayuda a garantizar que las compras se hacen a través de sitios seguros, que existen las condiciones de reembolso o de rechazo de algunos productos. Todo esto está incluido en esta norma de comercio electrónico, que la página donde se realicen las compras establezca específicamente y con claridad las condiciones específicas para realizar la compra, cuánto tiempo de espera tenemos para que nos llegue factura o comprobante del cargo, etcétera, etcétera. Por supuesto, no es una norma obligatoria, como yo les compartía, es una NMX, pero también las diferentes asociaciones están buscando que se convierta o que se le dé un carácter de obligatoriedad sin cambiar, sin transformarse en una NOM, pero siendo una norma mexicana, pero esto para dar tranquilidad a los usuarios, que era otra de las condiciones. Y bueno, una norma que ha tenido sus altas y sus bajas, pero hoy se ha convertido en una exigencia para los centros de trabajo, sobre todo aquellos que trabajan o que realizan concursos con el sector público, muy utilizada en licitaciones, incluso en muchas licitaciones, en muchos concursos, en muchas ventas al sector público, ya se establece un rubro específico en materia de equidad de género, donde nos solicitan que como centros de trabajo oferentes en transporte, en productos, en diferentes condiciones, nos obligan porque nos lo piden como un numeral de evaluación, nos piden que demos cumplimiento con esta norma mexicana. Nuevamente, es de carácter voluntario y sin embargo, por las condiciones de exigencia del sector público, por las condiciones de algunas empresas tractoras a sus proveedores en cuanto a la solicitud de contar con prácticas de equidad de género, esta normativa mexicana, la R025, se está convirtiendo en una exigencia, nuevamente con un carácter de obligatoriedad, sin que sea una norma oficial mexicana. Esta norma mexicana, la norma R025, es la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, y lo que nos va a dar en su esencia es los lineamientos para establecer prácticas de igualdad laboral y no discriminación. Y aquí me voy a permitir hacer una acotación. No es una norma donde se garantice o se solicite que se contrate un mayor número de hombres y mujeres, nada que ver al respecto. Es una norma que nos va a dar, ya les decía yo, las directrices para buscar o establecer prácticas de igualdad bajo condiciones, por supuesto, vigiladas, bajo condiciones de cumplimiento para hombres y mujeres. Para personas de la tercera edad, no está especificada para mujeres y hombres, también incluye un apartado muy particular para personas adultas mayores, para mujeres embarazadas y, por supuesto, para eliminar cualquier tipo de discriminación y, por supuesto, incluir en las prácticas del centro de trabajo condiciones igualitarias libres de sesgos sexistas, pero no va encaminada directamente a hombres y mujeres. Estas tres normas, quería compartírselas, son tres normas de carácter voluntario, son tres normas que no son obligatorias y, sin embargo, por las condiciones actuales de usuarios y de la industria, se están en muchos de los casos haciendo o de alguna forma exigiendo de manera obligatoria. Pero estas son normas mexicanas, normas de carácter voluntario. Y bueno, también están las normas internacionales. Yo les compartía sobre las normas ISO de carácter internacional. Y si no estoy equivocada, arquitecta, es parte de lo que vamos a ver en los siguientes webinars, porque estas normas de carácter internacional son buenas prácticas internacionales, tal cual lo acabo de compartir. Son las prácticas, yo les diría, son las condiciones que a nivel internacional se manejan en diferentes rubros. Muchas de ellas son adoptadas como normas mexicanas, como son tropicalizadas o adoptadas, decía yo, a la normativa nacional, transformadas en normas mexicanas, como es el caso de la norma ISO 9001. Estas son buenas prácticas internacionales en materia de calidad en los productos. Esta norma lo que nos va o lo que busca con su implementación es establecer un sistema de gestión, un sistema de administración que nos permita cumplir en nuestros productos o servicios con altos estándares de calidad y también con el cumplimiento de las diferentes normativas en materia de calidad
que nuestros productos o servicios requieran. La norma ISO 14001, que esta norma nos habla sobre el cumplimiento de requisitos ambientales, también hoy establecida de una norma internacional ISO y tropicalizada a una norma mexicana. Y bueno, esto nos va a ayudar a demostrar nuestro compromiso con el ambiente, a establecer mejoras en el ambiente, como en algunos casos el ahorro de energía, en este caso evitarnos multas específicas de la autoridad. Son sistemas de administración a nivel internacional que nos dan este cumplimiento. La 14001 en materia de gestión ambiental. La norma ISO 13485 que nos va a aplicar a aquellas organizaciones fabricantes o prestadoras de servicios relacionadas con los dispositivos médicos, incluso la mencionaba hace un momento. Esta nos va a dar las condiciones o las buenas prácticas internacionales para un sistema de gestión de calidad específicamente para los dispositivos médicos. La norma 37001 que nos habla sobre el sistema de gestión para evitar el soborno en las organizaciones. Esta norma o esta buena práctica internacional en materia de antisoborno, algunos gobiernos locales han hecho un esfuerzo específico por buscar la certificación en 37001, buscando transparentar, minimizando, por supuesto, no es una llave maestra, no es una varita mágica, pero sí lo que busca es minimizar el riesgo de soborno en las diferentes estructuras o en las diferentes personas, porque aquí hablamos de personas específicamente, en este caso para minimizar los riesgos de soborno. Sin ser una norma específicamente orientada a la corrupción, sí nos da los lineamientos o las bases para establecer estas condiciones de riesgo mínimo ante el soborno, la ISO 37001. Y así podemos ir mencionando algunas otras normas, como la 45001 de seguridad y salud ocupacional. Hoy tiene un apartado muy específico, se emitió un documento adicional a la 45001 para asegurar las condiciones, por supuesto, de retorno seguro de seguridad y salud ante el SARS-CoV-2 o ante esta pandemia del COVID. O la 22301, que me parece que es una norma muy particular, con muy poca inclusión o implementación en nuestro país, que nos habla sobre la continuidad del negocio y nos habla sobre un sistema de gestión de riesgos establecido tal cual para buscar minimizar el riesgo en condiciones de emergencia, incluyendo, por supuesto, hoy por hoy creo que muchas organizaciones lo estaremos haciendo, incluyendo una pandemia a nivel internacional y con una duración de más de 12 meses, como lo que nos está sucediendo hoy por hoy en nuestras organizaciones. La norma 22.301 de continuidad del negocio. Bien, ¿cuáles son los beneficios a los que nos lleva esta implementación de normas? A lo largo de esta charla he intentado compartirles algunos numerales, algunos elementos, información al respecto de los beneficios de su cumplimiento o de su incumplimiento. Pero vamos a revisar que el cumplimiento de las normas o estándares nos va a ayudar a 4 ejes principalmente, o está enfocada al cumplimiento o a la obtención de beneficios de 4 ejes específicos: consumidores, productores y empresarios, por supuesto, autoridades y, por ende, trabajadores. Aquí les traigo algunos de los beneficios que nos puede traer para las autoridades, y es que ayuda a poner en vigor las regulaciones, ayuda a hacer obligatorias y exigibles estas condiciones para proteger salud, sanidad, seguridad de la población, protección al ambiente, vías de comunicación, a través de un sistema confiable y transparente. Y aquí me permití mencionar la norma 059 de laboratorios clínicos para asegurarnos que todos los que vamos a aplicarnos unas pruebas PCR, unas pruebas de antígeno, pues que nos den resultados seguros y confiables, y que si nos van a declarar como positivos de COVID, lo tengamos, no que solo nos den sustos innecesarios. No, un poco en materia de estas cuestiones son los beneficios que para las autoridades, incluso para el usuario, para el consumidor, dan el cumplimiento de las normas. También para productores y empresarios, ya les decía yo y les mostraba algunos ejemplos, nos da garantía que nuestros productos son aceptados en mercados nacionales e internacionales. Para la exportación de algunos dispositivos médicos, en el caso de ventiladores, fue de gran importancia o de gran impacto el contar con un certificado ISO 13485 para dispositivos médicos emitido en nuestro país, porque nos compartían que cuando lo
contrataban con un organismo internacional, pues los costos eran muy, muy elevados. Entonces, también nos da el cumplimiento de normas, el reconocimiento internacional de nuestros productos, no solo en el país, sino también a nivel internacional. Nos da la posibilidad también de competir y hacer diferencial en nuestros productos, en nuestros servicios. En el caso yo les compartí hace un momento, en el procedimiento de licitaciones, marca la diferencia el contar con un sistema de gestión de calidad, el diferencial entre mi organización, entre mi centro de trabajo y aquel que no tiene o que no asegura mediante un mecanismo estructurado el cumplir con estos requisitos y estas especificaciones. También en muchos de los casos nos va a asegurar por exigencia del comprador la competencia leal a través de una evaluación confiable de productos, servicios, procesos o sistemas. La distinción a través de la obtención de un certificado y por mencionarles algo, el certificado o el reconocimiento de que cuento con el cumplimiento de la norma, pues lo han llamado también el reconocimiento público de la calidad de nuestros productos o servicios. Para los consumidores está de más que les comparta cuáles son todos estos beneficios, mayor confianza, seguridad, que es inocuo el producto, que es seguro, que no va a causar daño al ambiente, que no impacta en diferentes factores de manera nociva, etcétera, etcétera. También nos va a permitir contar con un parámetro para evaluar, por supuesto, a cada uno de los consumidores la calidad, asegurar también la salud de los trabajadores en los centros de trabajo, asegurar que no voy a ver afectado o afectada por las condiciones de trabajo. Esto también nos va a dar una base para exigir calidad y salvaguardar la salud y seguridad. Esto en cuanto a los consumidores. En cuanto al trabajador, les puse una imagen que me parece, no sé si ustedes no la han visto en algunos casos, en algunas condiciones o donde se cuelgan ahí para conectarse a la luz. Esta imagen, que es una imagen, sí, de una serie de fotografías de internet, es una imagen que si cambiamos un poco los rostros, la hemos podido observar, me parece que todos y todas en algunas condiciones. Condiciones de inseguridad en cuanto al trabajador. No contar con equipo de seguridad, no asegurar la protección de la salud. Me parece que son de los beneficios principales que tenemos a los trabajadores. Laborar en condiciones óptimas y seguras, con instalaciones adecuadas, con extintores, con señalamientos. Yo les compartí en alguna otra charla como esta, que les decía que además la implementación de un sistema de gestión de calidad, la implementación del cumplimiento de normas oficiales nos iba a minimizar las multas de las que pudiéramos ser objeto, y algunos de los participantes me compartían: la multa, por supuesto, tiene un impacto en los centros de trabajo, pero además de todo ello, el cumplimiento con las normas nos va a dejar el salvar o salvaguardar vidas, ¿no? Y esto creo que es muy importante. Y solo hago referencia a estas condiciones que ocurrieron en nuestra Ciudad de México con la imagen que les compartía de la línea 12 del metro en la estación Olivos. Creo que ahí está muy clara esta información y muchos otros ejemplos que pudiéramos mencionar al respecto. Bien. ¿Quién evalúa o cómo vamos a dar el cumplimiento de normas? ¿Cómo vamos a establecer esta infraestructura? Hoy por hoy, la infraestructura de la calidad. Bueno, la infraestructura de la calidad está conformada con, por supuesto, el establecimiento de metrología o mediciones, la normalización o en este caso la generación de normas o estándares. Todos ellos a través de un mecanismo de evaluación de cumplimiento, evaluación de la conformidad, con información vigilada a través de una acreditadora. Todos los organismos, unidades de inspección, laboratorios, somos vigilados por una acreditadora para conformar este gran mecanismo, esta gran copa que implica la evaluación de la conformidad y el seguimiento y cumplimiento de las normas. Las normas, por supuesto, o estándares emitidos por las diferentes dependencias o a nivel internacional para lograr la satisfacción de los usuarios. En este sentido, ¿qué es la evaluación de la conformidad? Pues es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales, con las normas mexicanas o con las normas internacionales. Esta gran estructura es la que nos permite evaluar el cumplimiento de ellos a través de muestreos, pruebas, certificaciones, calibraciones de nuestros equipos. La estructura de la entidad mexicana de acreditación, que es la acreditadora mexicana para tales efectos, que vigila a los laboratorios de ensayo, laboratorios clínicos, unidades de inspección, organismos de certificación, organismos verificadores y validadores de gases de efecto invernadero y proveedores de ensayos de aptitud, conforman la estructura de la evaluación de la conformidad.
Para mencionarles algunos de los elementos que acabamos de revisar, pues están los laboratorios de análisis clínicos, están en materia de laboratorios de calibración, aquellos que nos apoyan con los elementos de calibración de acústica, dimensional, densidad, dureza, fuerza, flujo, humedad, impacto, presión, temperatura, etcétera, etcétera. Los laboratorios de ensayo en materia de agua, alimentos, ambiente laboral, metalmecánica, química, residuos, antidopaje, forenses, los organismos de certificación en materia de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, igualdad laboral, producto, personal, sistemas de gestión de la inocuidad, antisoborno, y las unidades de inspección que nos hablan en materia de aeronáutica civil, factores de riesgo psicosocial, auditoría ambiental, gas LP, hidráulica, información comercial, productos, salud animal, entre otros aspectos. Estas unidades de inspección, laboratorios de prueba, organismos de certificación, conforman los elementos que participan o participamos en la evaluación de la conformidad, en la vigilancia y cumplimiento de normas, en muchos de los casos para apoyar o coadyuvar a la autoridad al respecto. Para concluir, a mí me gustaría compartirles que exijamos el uso de productos certificados, el apoyo al cumplimiento de las normas y que cumplamos con las normas aplicables y como usuarios exijamos que nos den calidad, seguridad de los productos y servicios. Esto es importante en cuanto a la exigencia del cumplimiento de las normas. Por mi parte sería todo. No sé